es la experiencia que nosotros tuvimos con lo que nosotros identificamos o llamamos el contrato de canje, que es un contrato de permuta, como bien lo señala el licenciado. Es un proyecto de reciclaje que responde a una necesidad que teníamos o a un problema que teníamos en el hospital. En el Hospital Calderón Guardia producimos aproximadamente entre 350 y 450 mil toneladas de desechos por año. Eso significaba en ese momento, en 2011, a inicios del 2011, finales del 2010, que los contenedores de basura salían de nuestros basureros aproximadamente entre 2, 3 y hasta 4 veces por semana, y cada uno de esos acarreos tenía un costo económico. Además, la comisión como tal, la comisión local de gestión ambiental, que es donde nace precisamente este proyecto, se daba cuenta de que muchos de esos desechos eran reutilizables y que nosotros estábamos mandando al basurero cosas que podríamos reutilizar no solo dentro del mismo hospital, sino para la sociedad en general. Entonces, la licenciada Daisy Cerdas, que realmente es la que, por llamarlo de alguna manera, dio a luz este proyecto, y es la madre de la criatura, y que por cierto manda una disculpa por no poderse presentar, tuvo una situación. Ella hace toda una planificación de cómo va a hacer, cómo va a abordar este problema y de qué manera el Hospital Calderón Guardia puede reducir la cantidad de desechos y aprovechar de mejor manera muchos de los mismos. Entonces, inicialmente, ¿sí? ¿Dónde está? ¿No me lo dieron? La agenda va a ser una introducción al tema de reciclaje, tal y como lo planteó en su momento la Comisión Local de Gestión Ambiental. Después el licenciado Edgar Mora va a hablar de la experiencia del trámite como tal, el trámite de licitación que nosotros hicimos y cuál es el manejo que se le ha dado ya en etapa de ejecución. Y finalmente, mi persona nuevamente les va a hablar un poco de los resultados y los beneficios que hemos tenido a partir de este contrato. Básicamente, como les comentaba, nosotros teníamos un problema muy serio con el asunto de la cantidad de toneladas de residuos. Básicamente nosotros teníamos todos los días el problema de que el basurero lo tenemos ubicado en una esquina de ahí por el hospital, causaba aglomeración vial, era peligrosísimo porque por ahí pasan los pacientes y tiene que entrar el camión de la basura para recoger el contenedor, y eso causaba molestia en los pacientes, atrasos, posibilidad de accidentes, y eso era una cosa que se presentaba casi que a diario, porque era mucha la basura. Mucha de esa basura incluso son las cajas en las que llegaban los productos que se utilizan en el hospital. Entonces necesitamos buscarle una solución que nos permitiera ir eliminando todos estos riesgos, y se encontró que es por medio del reciclaje que nosotros íbamos a disminuir este tipo de situaciones, encontrando además que es por medio del reciclaje con que vamos a también aprovechar de mejor manera los recursos, no, en ese momento no recursos, sino los desechos, y vamos a contribuir de mejor manera con el medio ambiente. La estrategia fue montar toda una cuestión de capacitación al interno en el hospital, incluso previo a lo que es la licitación. Entonces a muchos de los funcionarios se les llegó para venderles la idea, por llamarlo de alguna manera, de la importancia de reciclar, llegándoles con mensajes como que el reciclaje nos permite ahorrar grandes cantidades de recursos, haciendo alusión de que probablemente si no utilizamos de mejor manera las cosas, podemos encontrarnos situaciones como esa. Eso es un río, ese es un río, no se ve porque está cubierto completamente de botellas plásticas. Si nosotros no hacemos un mejor manejo de nuestros desechos, esas son las cosas que nos vamos a encontrar, y se trataba de incentivar y de concientizar a los funcionarios de la importancia de hacer un manejo correcto de nuestros desechos. Se les indicaba que a nivel social nosotros podríamos impactar como Hospital Calderón Guardia si reciclábamos, porque nosotros íbamos a disminuir el uso de energía que se consume
para el procesamiento de nuevas materias primas, porque ya la materia prima estaba dada, lo que íbamos a hacer era reinsertarla para reutilizarla. Íbamos a ahorrar tiempo y dinero en la elaboración de nuevos productos a nivel social, a nivel de Costa Rica, a nivel de país. Íbamos a generar empleos para personas que se dedican a recolectar materiales de desecho, y además iba a extender la vida útil de los rellenos. Y esta parte era muy importante porque la cantidad de desechos que botamos es enorme, y muchos de esos desechos tienen la problemática de que su vida como desecho es enorme. Las botellas plásticas tienen 500 años, entonces eso hacía que se rellenara muy rápido, los rellenos sanitarios, y ya a nivel personal a nadie le gusta tener un relleno sanitario cerca, y si se llena muy rápido el que tienen los vecinos de, no sé, del Río Azul, y se lo pueden llevar a Moravia, por donde yo vivo, y entonces no me va a gustar. Entonces, mientras más larga sea la vida útil, mejor para todos, sobre todo para los vecinos que no tienen relleno. Así las cosas, hicimos una pequeña definición, una definición sencilla para que todos los funcionarios entendiéramos y viéramos qué era reciclar. Debíamos reciclar como la obtención de materias primas a partir de desechos, introduciendo esos desechos nuevamente al ciclo de vida. Con esta definición nosotros vendíamos la idea a cada uno de los funcionarios de la importancia de reciclar, la importancia que iba a tener tener nuevamente productos a partir de materias primas que ya habían sido tratadas, ya habían sido obtenidas, y que no se iba a hacer nuevamente todo un proceso para obtenerlas. Se les explicó la estrategia de reciclaje de las 3 R's, de reducir, reutilizar y reciclar, para que ellos tuvieran concientización al momento de que se iniciara todo lo que iba a ser el procedimiento. Y y ahí están las definiciones, yo creo que no viene el caso, y a partir de ahí se formaron lo que iban a ser los 5 grandes grupos de desechos o de productos que nosotros, como Hospital Calderón Guardia, íbamos a darle tratamiento. El primero de ellos era el papel y cartón. Se les explicó que, bueno, lo que se iba a reciclar en cuanto a papel y carbón iban a ser libretas, periódicos, revistas, hojas, sobres, recetas y otros productos similares. Que no se podía reciclar papel aluminio, papel higiénico, servilletas, toallas, etc. El segundo iba a ser vidrio, que es muy poco en realidad lo que se maneja en un hospitalario, pero que siempre existen algunos envases de alimentos, algunas botellas, incluso algunos frascos de medicamentos, siempre y cuando los mismos fueran en envase tipo Pyrex. Perdón. Y no se podía utilizar ampollas ni otro tipo de frascos de medicamentos. El tercero iba a ser aluminio, básicamente las latas de refresco y algunas latas de atún y otras cosas que se consumen a nivel hospitalario en el comedor. El cuarto era el plástico, que es uno de los productos que más se desechan. Incluso las bolsas que salen del comedor son enormes porque ya se dejó al fresco, entonces los funcionarios llevan su botellita con el fresco y pasan y la botan, entonces esto ha dejado una cantidad de desecho muy grande. Y bueno, existen muchas clases de plástico, pero no viene el caso la explicación, sino que básicamente lo que estamos haciendo es el preámbulo que utilizó el hospital para hacer el proyecto de reciclaje. Y finalmente otro material de reciclaje que era la chatarra, el cobre, plomo y otros materiales que básicamente formaban los 5 grupos con los que nosotros arrancamos el proyecto de reciclaje. A continuación el licenciado les va a hablar ya acerca de lo que es propiamente el cartel y cómo fue lo que lo montamos y cuál fue la experiencia que tuvimos en el trámite como tal. Bueno, buenas tardes, primero que nada. A mí me corresponde hablarles un poco sobre la experiencia que tenemos nosotros en el hospital, sobre lo que fue todo el procedimiento, cómo lo hicimos y los errores que tuvimos, cómo solucionamos esos errores. Y por otro lado, básicamente la experiencia, digamos, de lo que en este momento nosotros tenemos con el procedimiento de canje. Al principio, bueno, teníamos que definir qué íbamos a hacer, cuál era el procedimiento. Para nosotros esto era algo realmente nuevo, no teníamos nosotros experiencia en canje,
en alguna otra ocasión. Entonces empezamos a ver en qué era lo que consistía. Básicamente nosotros íbamos a entregar material de desecho y otra compañía nos iba a entregar bienes que nosotros podíamos utilizar, y entonces se volvía algo interesante. El asunto era cómo íbamos a definir el procedimiento. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer primero que nada una licitación nacional, porque no tenemos definido cuál es el monto, ¿verdad? Y por otro lado, la modalidad de entrega iba a ser la modalidad de canje. Ahora, nosotros empezamos en el año 2011 con el procedimiento de licitación nacional número 7. Esa licitación nacional nosotros la sacamos luego de haber hecho todo un estudio en conjunto con el área de ¿cómo se llama? De gestión ambiental, y se montó el cartel, se trajeron la fórmula 28. Adicionalmente a esto se hizo toda una investigación y salió la licitación número 7. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, lo que no esperábamos que ocurriera. No participó nadie. Fue algo interesante. Se hizo todo el procedimiento y nadie participó. Entonces la pregunta era ¿por qué nadie había participado? ¿Verdad? ¿Cómo era que nadie se había dado cuenta de que esta compra iba a salir? Bueno, entonces tuvimos que sacarla nuevamente, volver a montar todo. El 15 de julio del año 2011 fue cuando el área de gestión de bienes y servicios recibe, ahora sí formalmente, todo lo que es la documentación para hacer el nuevo trámite, y en este caso pues recibimos obviamente la fórmula 28, las especificaciones técnicas, toda la justificación, una tabla de ponderación inclusive, y fue así como nosotros entonces decidimos ya sacar la contratación. Se elaboró, bueno, ya de forma definitiva el cartel, ¿verdad? Y nace la licitación pública nacional número 19. Esta tuvo una fecha de apertura para el 11 de octubre del año 2011. Este cartel fue retirado por 2 compañías. Sin embargo, solo fue una la que al final llegó y participó, una compañía que se llama Recicladora La Calma. Bueno, después de que la empresa presenta la oferta, fue necesario hacer un acta y ampliar el plazo que teníamos para hacer el análisis administrativo, por una razón muy importante. Nos dimos cuenta que teníamos el primer error, digámoslo así, bastante grave en la contratación. Era la primera que sacábamos, estábamos experimentando, ¿verdad? Y entonces aquí nos damos cuenta que hay un error muy interesante. Nosotros teníamos una lista de productos que podíamos entregar, ¿verdad? Pero no nos habíamos fijado en qué era lo que la compañía nos podía ofrecer. Es decir, no habíamos hecho como una valoración de mercado para ver qué era lo que las empresas tenían que nos podían ofrecer. Y resulta que entonces habían diferencias importantes. Por ejemplo, nosotros habíamos hecho una lista de los diferentes tipos de papel que nosotros teníamos, y la compañía nos ofrecía solamente papel a un solo precio. Entonces ahí íbamos a encontrar una gran diferencia, porque nosotros teníamos papel periódico por un lado, ¿verdad? Teníamos papel blanco, papel bond, todo por separado, y la empresa solo nos decía, nosotros les ofrecemos papel. Eso es todo. Claro, a la hora cómo valorábamos nosotros esa oferta, cómo analizábamos lo que el proveedor nos estaba ofreciendo. Igual nos pasaba, por ejemplo, con el metal. La empresa nos ofrecía chatarra a un precio, y nosotros teníamos aluminio, teníamos acero inoxidable, teníamos chatarra, teníamos sillas de ruedas, cosas así que nosotros las habíamos puesto en el cartel, y la empresa solo nos oferta chatarra. Claro, ese fue uno de los primeros errores que nos encontramos, ¿verdad? Sin embargo, tuvimos la suerte de que solo una oferta nos teníamos en la contratación, y entonces pudimos aplicar, ¿verdad?, lo que ustedes ya conocen de principios de contratación, y aplicamos ahí el principio de eficiencia y eficacia, ¿verdad?, para lograr que esa contratación siguiera adelante. Claro,
Lógicamente tuvimos que mandar esto a la Comisión de Gestión Ambiental para que hicieran una valoración y nos dijeran, bueno, cuál era el valor que íbamos a recibir entonces nosotros por ese papel, cuál era el valor que íbamos a recibir por la chatarra. Posterior a eso teníamos que hacer un estudio de razonabilidad de precios, es decir, el estudio de razonabilidad de precios de lo que la compañía nos estaba ofertando. Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros para determinar esto? Si era una experiencia, digamos, única, digamos, en nuestro caso, por ejemplo, en el caso del hospital, nunca habíamos sacado esa contratación, no encontrábamos, por ejemplo, en el mercado otros casos de empresas que hubieran hecho lo mismo u otras instituciones que hubieran hecho lo mismo, y entonces nosotros no sabíamos cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces se acudió al CEPRONA, ¿verdad?, que es una fundación del Centro de Productividad Nacional, y ellos tienen listas de precios, por ejemplo, de lo que es la chatarra, de lo que es el papel, y con base en eso fue que se logró hacer un análisis de razonabilidad de precios, y logramos determinar que, bueno, que más bien nosotros estábamos ganando. Como les vamos a mostrar más adelante, bueno, en esta tablita, no sé si de ahí se ve, pero lo que les puedo comentar es que, por ejemplo, en el caso del papel bond, nosotros lo estábamos recibiendo a 35 colones por kilo, y según el estudio de la empresa, de esta gente de CEPRONA, el valor de mercado era de 21 colones con 15 céntimos, lo cual significa pues que nosotros estamos recibiéndolo mucho mejor de lo que el mercado. ¿Perdón? Ok, en el procedimiento de canje, por ejemplo, nosotros entregábamos el papel con un valor de 35 colones, ¿verdad? A nosotros no nos pagan en efectivo, sino que nos entregan, por ejemplo, servilletas, nos entregan otro tipo de bienes, como por ejemplo, a mí me entregaron una destructora de papel, también los jabones, por ejemplo, los jabones líquidos, los dispensadores, también hay artículos plásticos, una serie de cosas que la compañía nos puede entregar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener un valor de lo que nosotros vamos a entregar por kilo y tenemos que conocer el precio de los bienes que ellos nos van a entregar, ¿verdad? Entonces aquí, a la hora que se hace el estudio de razonabilidad de precios, nos damos cuenta de que los bienes que la empresa nos va a entregar, por ejemplo, o lo que nos van a recibir a nosotros, en este caso el papel, pues es razonable, ¿verdad? Es razonable a nivel de mercado. Por ejemplo, el papel vamos a ver, el papel blanco, si nosotros entregamos papel blanco, a nosotros nos lo van a dar a un valor de 90 colones por kilo. Sin embargo, según el CEPRONA, el valor de mercado real del papel blanco para reciclaje es de 60 colones. Entonces nosotros estamos ganando aún así un 30 colones más, ¿verdad? Esto significa que nosotros estamos teniendo una ganancia, ¿verdad? Aún, digamos, adicional al hecho de que ya nosotros no estamos contaminando el ambiente, ¿verdad?, y que estamos recibiendo insumos, estamos obteniendo un precio mucho mejor de lo que el mercado tiene para el desecho de papel, por ejemplo, ¿verdad? Y así ocurrió con otros artículos, ¿verdad? Bueno, la contratación, después de que se hizo toda la valoración, se dictó el acto de adjudicación el 4 de enero del año 2012, ¿verdad?, a favor de la empresa esta recicladora La Calma. La empresa a nosotros nos entrega algunos artículos como eran como es el papel higiénico, papel tipo jumbo, de diferentes dimensiones, nos entregan los dispensadores, nos dan también toallas de diferentes tipos, servilletas, jabones con los dispensadores, alcohol en spray, en espuma, ¿verdad?, para los dispensadores, entre otras cosas más. Es importante que nosotros dejamos el contrato abierto para que la empresa nos pueda ofrecer otros artículos que en su momento no nos había ofrecido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en determinado momento, por ejemplo, nosotros lo que eran las destructoras de papel no las habíamos incluido, pero en un momento determinado la empresa podía ofrecérnoslas, ¿verdad?, y nosotros dejamos abierta esa posibilidad. Muy importante fue que
Después de que se dictó el acto de adjudicación, nos dimos cuenta que la empresa nos había ofrecido una serie de insumos, pero no nos había indicado cuál era el precio que tenían esos insumos. Y eso fue un error bastante grave, porque lógicamente nosotros no sabíamos, podíamos tener a favor nuestro 1 millón de colones, pero no sabíamos el precio de los insumos que ellos nos podían entregar, ¿verdad? Y ese fue también un error gravísimo que nosotros nos encontramos ahí, pero bueno, logramos subsanarlo, igual aplicando el principio de eficiencia, sabiendo que era una única empresa, logramos subsanarlo, porque la compañía nos envió una lista con los precios de los insumos y logramos hacer una valoración de mercado y logramos obtener que los precios que nos estaban brindando a nosotros de los insumos eran precios correctos y justos, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se maneja esto ya a nivel interno? Es decir, dentro de la ejecución contractual, el personal de todos los servicios lo que hace es que segrega y califica el material que puede ser recuperable y lo deposita en cajas de cartón con bolsas negras que ya están debidamente rotuladas. Es importante porque todo esto es una cultura, digamos, hay que enseñarle a los servicios o a aquellas personas que van a reciclar la forma correcta en que deben hacerlo, ¿verdad? Los contenedores donde se segrega el papel, por ejemplo, en las áreas de internamiento del hospital, va a estar ubicado en sitios, digamos, donde se realicen todas las actividades de oficina. Entonces ya la gente sabe que es en un lugar de determinada oficina donde debe ir a depositar el papel que se recicla, para luego hacer una sola recolección en días que ya están debidamente definidos. En las áreas administrativas también se ponen cajas de cartón para que la gente lo deposite. En los pasillos, por ejemplo, de diversas oficinas del hospital existen algunos baldecitos donde se depositan ahí lo que son las botellas plásticas, ¿verdad? Todo el material se pone por separado, de tal manera que pues ya la gente se acostumbre dónde debe depositar el papel, dónde debe depositar el plástico, dónde se debe depositar el vidrio, ¿verdad? Los galones, por ejemplo, los hospitales utilizan muchos galones por tipos de, ¿cómo se llama?, de líquidos que se requieren en diferentes secciones del hospital. Entonces se desecha mucho lo que son los galones y esos se envían en forma directa a los centros de acopio. Los días lunes y jueves un funcionario de aseo pasa por todas las oficinas y hace la recolección, ¿verdad? Y uno lo ve, es interesantísimo porque al principio como que costaba un poco que la gente se acostumbrara, pero ahora uno ya los ve todo lo que son lunes y jueves, donde van con las bolsas grandes, ¿verdad? Y ahí llevan un montón de papel y llevan un montón de ¿cómo se llama?, de plástico. Y lo más importante es que la gente se incentiva porque sabe que va a recibir algo a cambio. Por ejemplo, nosotros necesitamos jabón para ponerlo en una oficina, nada más se llama al centro de acopio y se les dice que si es posible que le remitan un dispensador con el jabón. Inmediatamente ellos el día siguiente nomás están llegando y poniéndole el dispensador y poniéndole el jabón, y son cosas que a veces cuesta mucho adquirir, ¿verdad? Y que bueno, por los presupuestos limitados es difícil que a uno le estén dando pues cuando uno lo requiere, ¿verdad? En cambio, con este sistema nosotros sabemos que tenemos dinero a fondo que está ahí y nada más necesitamos de que se nos diga dónde se requiere algún insumo. En el caso mío, por ejemplo, particular, yo necesitaba una recicladora de papel, ¿verdad? Una destructora de papel, y no duraron más de una semana en traerme, ¿verdad? Lo cual es muy, muy importante, digamos, para uno, ¿verdad? Y incentiva a todo el mundo, pues, a tener esta iniciativa de reciclaje. No sé, algo más aquí. Ok, el reciclaje, bueno, al interno del hospital no se permite que nadie lo haga en forma independiente, ¿verdad? Sino que es una actividad ya propia del hospital. Actualmente el contrato nosotros lo tenemos
por un año, lo hicimos por un año pensando precisamente en todos los errores que podíamos cometer, porque como era una actividad nueva, era una contratación nueva, algo que nosotros no conocíamos, entonces necesitábamos ver el comportamiento de la contratación durante este primer año. Nos hemos dado cuenta que ha sido muy exitoso, pese a los errores que hemos tenido, pues se ha logrado subsanar todo y ya está en camino la próxima licitación, ¿verdad? Lo que significa que es algo de mucho provecho. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre los resultados obtenidos y cuáles han sido los beneficios de este tipo de contratación. Bueno, el cuadro es muy pequeñito, pero aquí lo importante es de rescatar es la cantidad de kilos que nosotros como hospital hemos, por llamarlo de alguna manera, rescatado y lo hemos reinsertado en el ciclo de vida. Desde marzo del año 2012 a diciembre del año 2012, nosotros reciclamos 146.500 kilos de desechos, que es una cantidad sumamente importante, que son desechos que ya no van a ir a contaminar a un relleno sanitario. Además, se hizo una comparación entre lo que eran los residuos comunes en el año 2011 respecto al material recuperado de marzo a diciembre del año 2012, que es cuando se está en ejecución este contrato. Y se encuentra que de 331.000 kilos de desechos que se tenían para el año 2011, bajó a 207.000 en el año 2012. Significa que nosotros rescatamos un 37% de esos materiales de desechos y que fueron recuperados para beneficio del hospital y en beneficio en general de la sociedad. Desde el punto de vista económico no impacta tanto. O sea, lo que nosotros logramos reciclar, lo que nosotros hemos obtenido en dinero, por llamarlo de alguna manera, porque no hay dinero, ¿verdad? Pero digamos, el monto económico que nosotros hemos rescatado equivale a 11,5 millones de colones. Pero tal vez la ganancia más importante no son estos 11,5 millones, sino la cantidad de veces que ya no vamos al relleno sanitario a dejar basura. Como les decía al principio, nosotros íbamos de 3 a 4 veces por semana. Ahora vamos 2 veces por mes. Entonces, Evi ya está chivísima porque no le pagamos casi nada. Porque realmente impacta, realmente son muchas las cajas de cartón, son muchas las botellas plásticas, es muchas las cosas que se inflaman, porque literalmente se inflaban, llovía, el cartón se inflaba, se llenaba de agua, contaminaba. Ya eso no pasa. Y ahora son desechos que básicamente tienen que ir en contenedor cerrado, ya no en contenedor abierto. Y eso hace que nosotros ahorremos una gran cantidad de dinero en esos traslados al relleno sanitario. Y además tenemos 11,5 millones de colones en productos que, como dice el licenciado, han beneficiado mucho el mismo sistema, la misma práctica, porque los funcionarios se incentivan. O sea, es que no es lo mismo que llegue hasta su oficina, que vaya al baño y no tenga ni siquiera una servilleta para secarse, o una toalla para secarse, no haya jabón, que a veces es lo mínimo que tiene que haber. Trabajamos en un hospital y ahora simplemente si no hay, se llama y se le dice, mira, no tenemos, y ellos al día siguiente ya lo están poniendo. Es motivante para todos y la gente pues, ha respondido de manera muy positiva. Así muy rápidamente, porque la lista es muy grande. Por ejemplo, se han colocado, en el mes de marzo se colocaron 70 basureros para segregación, 5 estructuras de papel. En abril se colocaron 3 trituradoras. Por ejemplo, en agosto tuvimos un desabastecimiento de aproximadamente 40 cajas de papel higiénico Jumbo. Nos estaba haciendo falta, nosotros tenemos contrato, el contrato está vigente, pero nos estaba haciendo falta, de acuerdo a lo que teníamos, aproximadamente 40 cajas de papel Jumbo por mes. Y el contrato que teníamos, bueno, podíamos aplicarle un 200 para aumentarlas o comprarlas por medio de este sistema. Y como por medio de este sistema era más sencillo, de hecho no había una imprevisibilidad para aplicar un artículo 200, es simplemente una mala estimación que se hizo,
y entonces se adquirió el papel por este sistema. Se están gastando 542.000 colones por mes adquiriendo 40 cajas de papel jumbo, con lo cual se le está poniendo papel higiénico a los servicios sanitarios de los pacientes cuando llegan tanto a hacer la consulta como a retirar sus medicamentos o lo que sea, que tienen que usar el servicio sanitario, ya cuentan con papel higiénico. Y una de las últimas cosas que los tienen muy emocionados a las muchachas de la Comisión Ambiental y el Comité de Infecciones Intrahospitalarias es la adquisición del luminómetro, que es un aparatito que sirve para ver la contaminación en las manos. Hay toda una campaña de lavado de manos. Lo que pasa es que curiosamente en el hospital es donde menos se las lavan. Entonces es muy fácil decir, no, yo ya me las lavé. Entonces ellos ahora les pasan un reactivo, les pasan el luminómetro y les dicen, mentiroso, no se las ha lavado. Porque aparece completamente los focos de contaminación. Entonces, todo eso gracias a que ya no se bota basura, sino que se hace todo un proceso para reciclarla. Además, bueno, otros beneficios que no son solamente los económicos es que nos podemos presentar como un hospital amigable con el ambiente. Eso es una cosa que causa orgullo y se siente uno feliz de ver que se está haciendo algo. Además, reducimos la cantidad de basura, disminuimos el costo económico, como ya hemos comentado, del tratamiento final de los desechos. Reducimos la cantidad de residuos que llevamos al relleno sanitario y con esto y hacemos que su vida útil sea mayor. Igual disminuimos el presupuesto hospitalario destinado para compra de algunos insumos que muchas veces es muy complicado comprarlos porque es una compra prácticamente de 2 millones, 1,5 millones, que no tenemos con presupuestos a veces limitadísimos. Nosotros la última vez que hemos comprado destructores de papel fue en el año 2009, si no me equivoco, sí, porque fue antes de que yo me fuera a hacer esto. Fue en el 2009 y no se habían vuelto a comprar destructores con porque no hay plata para comprar destructores, no hay plata para comprar equipo, y en un hospital se prioriza el equipo médico. Entonces, gracias a esto se han comprado más de 10 destructores de papel, entonces se ahorra el presupuesto institucional, además de los beneficios de abastecer de productos necesarios para la higiene. Estos son algunos ejemplos de las cosas que hemos adquirido. El de mano izquierda es el luminómetro. A mano derecha tenemos algunos de los contenedores. Este es alguno de los tipos que hemos comprado. Como se decía, nosotros también tenemos la cultura de reutilizar. Usamos cajas en las partes administrativas, porque en las partes médicas, en la parte clínica no se puede usar caja por el asunto de la contaminación, pero en las partes donde no es necesario que sea un contenedor cerrado, usamos cajas para no tener que estar adquiriendo productos de papel y reutilizar y dar mayor beneficio. Y bueno, dentro de los últimos beneficios que nosotros logramos coordinar con la empresa sobre la carga de material, nosotros, en atención a lo que en algún momento ya nos había comentado el licenciado Calvo, estamos en contacto con la empresa para que el traslado del producto sea el correcto, que el tratamiento que se le va a dar es el correcto, que si algún material a ellos les sobra, no lo vayan a simplemente desechar ahí tirándolo a un relleno sin algún tratamiento, sino que estamos en contacto con ellos, por ser única empresa, entonces tenemos una relación bastante cercana y hemos creado, digamos, toda una fiscalización de pesaje en 17 diferentes puntos del hospital. Entonces no es solamente que tenemos un sitio ahí y ahí hay que llevar todo porque a veces es muy incómodo, sino que hemos logrado establecer diferentes espacios donde podemos hacer todo el ejercicio de pesaje. Igualmente hemos logrado quitar todo eso que se ve ahí, eso se ha ido quitando, eso se ha ido reciclando. Incluso en la empresa en algún momento habían cosas que no eran reciclables y que no estaban dentro del contrato, y ellos nos dijeron, bueno, nosotros responsablemente, como estaban aquí, nosotros nos vamos a encargar de llevárnosla y le vamos a dar el tratamiento adecuado para que ustedes no tengan que llevárselas ahora nuevamente hasta el basurero y cargarlas no, ellos mismos se las llevan, y la experiencia realmente ha sido muy buena. Básicamente eso es lo que teníamos para mostrar, cómo pasamos desde pilas y pilas de papel y cosas a lugares más o menos limpios, ya más limpios, no 100% limpios, pero sí bastante más limpios, donde ya no hay focos de contaminación. Eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta, duda.
comentarios.